Y bien, empezaremos primero con la introducción a lo que es JavaScript. Empezaremos a ver los fundamentos o los conceptos o la teoría detrás de este lenguaje, ¿de acuerdo? Luego empezaremos ya a ver precisamente la sintaxis, el código y las formas de poder pues ya empezar a programar con este lenguaje. Bien, empecemos. Primero, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje de programación que permite darle, aquí como dice, mayor interactividad y dinamismo a las páginas web. Cuando el código JavaScript es ejecutado en el navegador se realiza de forma nativa y no necesita de un compilador. Es decir que bueno, pues el navegador lo lee directamente el código, no necesita digamos alguna tecnología de terceros. Bien. Y bueno, es por eso que precisamente esta característica de poder, digamos, de que no necesita un compilador y que puede ejecutarse directamente en el navegador, es por ello que, así como otros lenguajes como HTML y CSS, también pues se le conoce como uno de esos lenguajes nativos de la web. Entonces bien, bueno, esto es inicialmente digamos el concepto casi digamos de los orígenes de JavaScript. Como vemos un concepto muy enfocado a lo que viene a ser el desarrollo web. Ahora bien, la historia de JavaScript empieza en la década de los 90, cuando aparecen las primeras aplicaciones web, las primeras páginas web, empiezan a, pues, a incorporar distintos elementos, digamos, complejos o con cierta, claro, digámoslo así, más complejos, ¿de acuerdo? Eso lo iban integrando a su arquitectura. Sin embargo, pues dado que, como sabemos, en esos años, bueno, precisamente con digamos, este inicio, lo que viene a ser el inicio, pues, de la web, por decirlo de algún modo, es precisamente que digamos, las utilidades o las cosas que podemos hacer en ese momento tal vez eran un poco incipientes con relación a al potencial de cosas que podemos hacer hoy en día. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede? Que como habían ciertas limitaciones en cuanto a la velocidad y flexibilidad de los navegadores y tecnologías afines, pues digamos, había una necesidad de tener que crear un lenguaje que pudiera precisamente combatir digamos, pues de alguna manera atravesar muy bien este problema con respecto a la velocidad, que en ese entonces más o menos rondaba los kilobytes solamente de transmisión de información. Entonces bien, ¿qué sucede? ¿Cómo es que sucede o cómo es que surge esta solución? Precisamente un empleado de una empresa llamada Netscape es quien, pues imagino, tiene esta idea de tener que, o bueno, de desarrollar un lenguaje que pudiera, digámoslo así, bueno, claro, ejecutarse en un navegador y que precisamente pudiera tener cierta flexibilidad o digamos que fuera en cierta forma un lenguaje ligero, de tal forma que pudiéramos, digamos, integrarlo fácilmente a un navegador. Y es entonces que surge LiveScript, que posteriormente ya se le pone el nombre de JavaScript. Recuerdo, como una mejora, pues precisamente estamos hablando de que esto se da dentro del entorno de una empresa de software llamada Netscape. Entonces, precisamente esta idea de JavaScript surge como una mejora para el nuevo navegador que iban a sacar, que era la versión 2.0, ¿de acuerdo? Y eso sucede cerca del año de 1995. Inicialmente JavaScript tuvo mucha aceptación y con el tiempo fue recibiendo mucho más soporte y apoyo por parte de la comunidad que cada vez es más grande. Y ello lo podemos evidenciar pues en la constante mejora, digamos, digamos en que cada vez pues estas plataformas como Node.js, que lo vamos a ver más adelante y que bueno, ya lo mencionamos en el video anterior, precisamente estas plataformas cada vez tienen más potencial, digamos, o más soporte para hacer muchísimas cosas. Ahí es donde podemos ver el gran aporte o digamos el tamaño de su comunidad, ¿de acuerdo? Y ahora bien, como aquí dice a tal punto que ahora es posible desarrollar casi cualquier solución. Bueno, posteriormente JavaScript pues tiene distintas versiones, de acuerdo, a pesar de que en un origen pues presenta, digámoslo así, una versión inicial, con el tiempo fue cambiando, fue incorporando nuevas características y en fin, sin embargo esto de que pues cada vez haya, de acuerdo con cada versión hay una, digamos, características distintas entre cada versión de JavaScript y esto pues supone también un problema con lo que viene a ser la compatibilidad entre navegadores. Entonces para poder solucionar digamos, esta inquietud, este gran riesgo, es entonces que pues se adopta un estándar. ¿De acuerdo? Surge un estándar para JavaScript. Y ahora bien,
esa estandarización, digamos, de las características de cada versión de JavaScript, para que pues todos los navegadores, digamos, que puedan hablar entre comillas en la misma versión de JavaScript, es entonces que surge ECMAScript. ECMAScript viene a ser ya el estándar como tal, ¿de acuerdo? Y ECMAScript en realidad vendría a ser técnicamente el nombre original de JavaScript. ECMAScript sería como tal, digamos ese conjunto de la sintaxis, las reglas o los conceptos de JavaScript, mientras que JavaScript como tal sería una implementación de ECMAScript. Pero simplemente podemos quedarnos informalmente con el nombre de JavaScript, ¿de acuerdo? Y pues la versión más reciente a día de hoy, de ECMAScript es la versión 2016. Entonces bien, ¿cuáles son las principales pues características de este lenguaje? Primero, que es un lenguaje del lado del cliente, como lo mencionaba, dado que es un lenguaje que en un inicio pues tuvo digamos el propósito de poder ser aplicado en lo que viene a ser los navegadores, ¿de acuerdo? Lo que viene a ser al momento pues, de la renderización de las vistas. Entonces es por eso que digamos al trabajar en el navegador del usuario es que ahí es cuando este lenguaje se ejecuta. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que un lenguaje del lado del cliente se ejecuta en la máquina del propio cliente, que bueno, eso se hace mediante el navegador. Luego podemos también ver que es un lenguaje de débil tipado. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, a diferencia de otros lenguajes como tal vez pueden ya haber trabajado, como C++ o como C, como Java, incluso si vienen de otras plataformas como Arduino, en fin, pues también pueden ver que muchas veces es necesario tener que declarar el tipo de variable que vamos a crear. Es decir, si yo quiero crear una variable llamada número, tendría que especificar si es un entero, si es un decimal, si es un número, digamos, relativamente pues de gran extensión, y en fin, o si voy a crear una cadena de texto, si solamente voy a crear un carácter. Entonces eso es algo, digamos, tal vez para ciertas personas algo tedioso, ¿de acuerdo? Entonces eso tiene que ver porque estos lenguajes precisamente tienen un tipado bastante fuerte, un tipado bastante estricto, cosa que no sucede con JavaScript. Con JavaScript solamente utilizamos unos cuantos términos, por decirlo así, y con eso nos basta para declarar variables. No tenemos que especificar el tipo de dato que vamos a crear. No importa si es un número, si es un string, si es un valor booleano, ¿de acuerdo? Un 1, 0 o cualquier otro. Y bien, esto también se puede interpretar como una gran ventaja a la hora de programar, puesto que no tenemos que, digamos, enfocarnos mucho, tener mucho cuidado con lo que viene a ser el tipado. Luego también, pues tenemos que es un lenguaje de alto nivel, así como otros lenguajes como Python, como C++, de acuerdo, como PHP y muchos otros lenguajes. Este lenguaje también precisamente pues está hecho para interactuar con cierta facilidad, ¿de acuerdo?, entre nosotros y precisamente el lenguaje, por lo que la sintaxis es fácilmente comprensible por su similitud, ¿de acuerdo? Eso ya es algo que lo vemos en muchos otros lenguajes. Bien, luego tenemos que es un lenguaje interpretado. Esto quiere decir que utiliza un intérprete que permite convertir líneas de código en el lenguaje de la máquina. Esto implica la reducción del procesamiento en servidores web al ejecutarse en el navegador del usuario, ¿de acuerdo? Todo esto significa un aumento, digamos, de la velocidad del momento de ejecutarse, y a su vez también una forma bastante ligera y flexible de poder pues trabajar en el navegador. Y por último tenemos que es un lenguaje orientado a objetos. Este lenguaje JavaScript también pues tiene ese soporte para trabajar si nosotros queremos con el paradigma de la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? De acuerdo, este lenguaje está orientado a objetos, pues utiliza clases y objetos como estructuras que nos permiten organizar, digamos, ciertos ámbitos o ciertos datos de una forma bastante simple. Y obviamente podemos pues reutilizarlos. Bien, ahora sí. Bien, para empezar a trabajar con este lenguaje JavaScript, lo primero que tendremos que hacer pues es lo primero que necesitamos obviamente es un editor de código para poder trabajar con este lenguaje. En este caso utilizaré Visual Studio Code, de acuerdo, solamente lo descargan y lo instalan y ya podemos empezar a utilizarlo.
Del mismo modo tenemos que también puedes utilizar en este caso una ubicación, por ahí un archivo que pueden crear y ubicarse con este editor en dicho archivo, y ya podemos empezar a trabajar. En este caso para JavaScript pues no necesitamos instalar nada. Como mencionaba, JavaScript es un lenguaje que ya viene integrado, digamos, con el que podemos trabajar en los navegadores. Entonces lo único que necesitamos es un navegador. Que en este caso tal vez muchos de ustedes cuentan con el navegador de Google Chrome. Entonces pues es el navegador que utilizaremos. Y bien, ¿cómo es que podemos ahora empezar? Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo. En este caso le voy a dar aquí a crear un archivo. En este caso pues lo vamos a llamar simplemente archivo o index, ¿de acuerdo? Es una convención. Y no se olviden siempre del formato, .js. De esa forma indicamos que es un archivo de tipo con este formato, JavaScript. Y ahora, vamos a empezar con algo bastante simple, que es utilizando un console. A ver, ¿de acuerdo? Un console.log. Esto lo explicaremos más adelante. Solamente de momento pues lo vamos a utilizar para poder, digamos, empezar a visualizar ciertas formas para interactuar, ¿de acuerdo? En este caso voy a imprimir por pantalla un texto llamado pues hola mundo. Con eso empezaremos. Pero ahora bien, ¿cómo es que podemos empezar a visualizarlo? ¿Cómo es que podemos empezar a interactuar? Como mencionaba, utilizaremos Google Chrome, pero a su vez para ello también utilizaremos, para no tener que estar pues digamos recargando a cada momento, utilizaremos un complemento aquí, complemento pues llamado, vamos aquí en esta parte, ¿de acuerdo? De los cuadros. Aquí vamos a descargar un paquete llamado pues Light Server, ¿de acuerdo? Esto solamente pues es el de aquí, lo instalan y eso sería todo. De esta forma pues vamos a hacer o vamos a trabajar mucho más rápido. Y bien, una vez que lo tiene instalado vamos aquí a crear un archivo. En este caso precisamente Light Server lo que ejecuta son digamos páginas, entonces para eso necesitamos primero un archivo HTML. Entonces vamos a crear un archivo HTML llamado pues simplemente página.html. ¿De acuerdo? Aquí vamos simplemente a escribir, lo único que necesitamos es solamente la estructura y importar lo que vamos a hacer es llamar este archivo JavaScript, vamos a importarlo en esta página, ¿de acuerdo? En este fichero. Entonces bien, pasemos lo de siempre, crear solamente en este caso un esquema, de acuerdo a la estructura básica de un archivo HTML. Y bien, lo tenemos que crear en este caso Visual Studio Code me permite autocompletarlo, ¿de acuerdo? Lo autocompleta y no tenemos que escribir todo desde cero. Y ahora bien, ¿cómo lo importo? ¿Cómo es que podemos empezar a trabajar con esto? Precisamente llamando a este archivo y para ello utilizamos esta etiqueta, script. Sin embargo, no lo utilizamos tal como está, sino que necesitamos otra propiedad que viene a ser src. Src nos permite llamar ahora sí al fichero con el que vamos a trabajar, porque de lo contrario también podríamos trabajar aquí. De acuerdo, aquí también podríamos empezar a trabajar y pintar algo por pantalla. Sin embargo, para no confundirnos con todas las sintaxis de HTML, lo trabajaremos por separado. Entonces bien, el archivo se llama index.js. Y bien, eso sería todo. Le damos a guardar. En este caso pues se va a ejecutar esto. Y ahora sí, levantamos el servidor. Para ello vamos aquí a View, a Command Palette, o simplemente Control Shift Tab. Y aquí van a buscar la opción que pues dice Light Server Open with Light Server. O si no, simplemente la script en caso no les aparezca. Y como pueden ver aquí me aparece. Entonces bien, eso es lo que vamos a hacer. A ver. ¿De acuerdo? Light Server. A ver. A ver. Bien, y eso es todo lo que hacemos. Le doy aquí. Y como pueden ver, ya aquí levanta el servidor. En este caso, dado que no tenemos ningún componente HTML, pues no nos muestra nada. Lo que aquí nos va a interesar es ver en sí el código. Para ello vamos aquí a estas opciones, a estos tres puntos. Vamos a más herramientas para desarrolladores. Y como pueden ver, ahora sí me muestra el texto. Hola mundo, que es lo que escribimos aquí. Bien, a ver.
Y bien, de esa forma empezamos a trabajar con JavaScript. Entonces bien, esto lo vamos a poner por ahí. Y bien, empezamos desde cero. Empezaremos con lo que son las variables. ¿Cómo es que podemos empezar a declarar una variable? Para ello para ello utilizamos recuerdo la siguiente palabra reservada, que es let. Aquí podemos crear variables de tres formas: con var, ¿de acuerdo? Con let y con const, que bueno, const no sirve para crear constantes y no variables, pero de acuerdo, vamos a mencionarlo como una forma de crear datos. Y bien, const lo veremos en un momento, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con var y let. Ambas palabras reservadas, ambos conceptos son bastante similares, son casi iguales. La única, digamos, diferencia principal está en el aspecto histórico, por decirlo de algún modo. Y es que precisamente la primera forma de declarar variables era con var. Sin embargo, pues vamos a crear una variable con var. Por ejemplo, supongamos una variable llamada, pues, palabra. ¿De acuerdo? Palabra igual a 3. Pues de esta forma es que declaramos una variable. Sin embargo, esto históricamente tenía ciertas deficiencias, ¿de acuerdo? Y es que esta palabra var no respeta o tiene muchos problemas al momento, digamos, de tratar de lo que es, digamos, el alcance de las variables. Es decir, bueno, esto lo veremos más detalladamente, de forma más detallada más adelante. Pero bien, solamente por decir que esta forma de declarar variables tiene ciertos problemas con lo que viene a ser el alcance. De acuerdo, es como que yo declaro esta variable de aquí y está presente en todo el fichero, pero si yo declarar esta variable dentro de una estructura, es decir, declarar esta variable de forma anidada, y por lo tanto solamente su entorno de trabajo debería limitarse a ese bloque de código, pues esta forma de declarar variables con var no sucede, no lo respeta. Entonces fue en respuesta a ello que también surge otra forma de declarar variables, que viene a ser let. Con let también podemos declarar este tipo de variables, y en este caso let sí, digamos, sí soluciona ese problema, esa deficiencia de la palabra reservada var. Entonces bien, trabajaremos primero con let, ¿de acuerdo? Y también con var. Vamos a hacer algo simple como lo siguiente. Vamos a sumar dos números. Y ahora bien, vamos a suponer que esta variable de aquí, número 1 es igual a 3, y esta variable de aquí, número 2 es igual a un valor cualquiera, 6. Y luego, ¿qué voy a decir? Voy a sumarlos. Para eso voy a crear otra variable llamada let, que se va a llamar, supongamos, resultado. Puede tener cualquier nombre. Y eso va a ser igual a número 1 más número 2. ¿De acuerdo? Y ahora bien, estos son los operadores en JavaScript. Al igual que en muchos otros lenguajes, pues también utilizamos ciertos operadores matemáticos fundamentales. Estos son la suma, son la resta, que se representa con un guión, la multiplicación, que viene a ser siempre esta especie, digamos, de asterisco, y por último la división, que se realiza con un slash. Y esas serían las cuatro operaciones fundamentales. Luego veremos otro tipo de operaciones, pero de momento vamos a ver estas cuatro esenciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para sumarlas? Simplemente un símbolo de más, y eso es todo. Y bien, aquí vamos a utilizar esto de aquí, este console para pintar el resultado por acá. Entonces aquí le digo imprime por consola resultado. Y bien, le damos a guardar con control S para guardarlo más rápidamente. Y como vemos, pues como Light Server de manera inmediata cualquier cambio, digamos, pues vuelve a levantar el servidor. Entonces vemos que aquí ya se muestra este 9, que pues precisamente la suma de ambas variables. Lo mismo si yo pues hiciera algo como esto, le doy a control S para guardar y como vemos cambia. Y eso es todo. Y ahora bien, no solamente podemos sumar numéricamente, sino también podemos concatenar dos textos o dos strings. En este caso, supongamos que tenemos algo que se llama palabra 1 y palabra 2. Ahora, la forma de poder declarar precisamente textos es solamente con las comillas, ¿de acuerdo?
En este caso yo le voy a poner esto de aquí, un típico hola, un hola, 1, eso sería todo. Le voy a control, claro, aquí tengo que cambiar las variables porque ya las cambié. Y bien, eso sería todo. Le damos a control S para guardar. Y como vemos, ha sucedido, estos se han concatenado, se han sumado. Y eso también es bastante posible porque pues JavaScript no es estricto en cuanto a la declaración de los tipos de variables, así que no hay ningún problema. Y es más, como se ve muy juntos, solamente le ponemos un espacio, control S para guardar, y ahora sí, sale bien. Entonces de esa forma hemos visto variables. Solamente es esto. Como vemos, podemos crear variables tanto con LED como con var. Sin embargo, es recomendable utilizar LED porque var a veces nos puede causar ciertos problemas, sobre todo cuando desarrollamos aplicaciones o servidores. Entonces nos quedamos con LED. A ver, de acuerdo. Y bien. Ahora, bien. Ahora que vemos las variables, de acuerdo, esas son las variables, luego seguiremos utilizándolo. También tenemos que hablar acerca de otro concepto, que es bastante similar a las variables, que son los arrays, o listas también, llamados. ¿Esto qué es? Es algo como lo siguiente. Primero vamos a crearlo y luego pasamos a explicarlo. Voy a declarar una variable llamada, pues, una variable. Voy a llamar a esta variable lista, que va a ser igual a siempre estas dos llaves, ¿de acuerdo? Sí, estos dos corchetes. Y adentro lo que vamos a hacer es colocar elementos. Estos los separamos por comas, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que utilizar comas para separar los valores. ¿Y qué pasa? Que aquí yo puedo introducir muchos valores. Entonces bien, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hemos hecho es crear un array. Un array precisamente es una colección de datos, ¿de acuerdo? Estos datos pueden ser numéricos, pueden ser textuales, pueden ser booleanos, puede ser una combinación de todo y no hay ningún problema. Solamente puedes hacer esto, declarar un conjunto de datos. Puedo utilizar también otro tipo de datos como un texto, de nuevo, un hola. Y bien, vamos a ver el resultado por pantalla. Control S para guardar. Y como vemos nos indica que hemos creado un arreglo. Y aquí podemos ver los elementos. Sin embargo, no solamente, también podemos trabajar o seleccionar ciertas posiciones de este arreglo. Es decir, a cada elemento que está aquí le corresponde un índice, digamos un espacio. Es decir, este es el primer elemento. Bueno, en este caso es bastante obvio, así que vamos a cambiar un poco los valores para que se pueda apreciar mejor. De acuerdo, en este caso es un a ver. Y bien, entonces ¿qué sucede? Que cada valor tiene asociado un orden, un espacio. Por ejemplo, este es el primer elemento, este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Sin embargo, ¿cómo es que podemos empezar a extraer o a llamar ciertas posiciones de un arreglo? Es aquí cuando entra el concepto de los índices. ¿Qué son los índices? Vamos a declararlo por aquí. Voy a declarar otra variable llamada, supongamos, valor número 3. Quiero extraer el valor que esté en la tercera posición de este arreglo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente forma. Solo utilizamos esto. Eso. Trabajamos de esta forma. Siempre llamando al nombre de esa lista, acompañado de estos dos corchetes, y entre esos dos corchetes lo que va a ir es el número que representa esa posición. En este caso los arreglos siempre empiezan desde una posición 0. ¿De acuerdo? No empiezan con 1. Es decir, si yo le pongo un 1 para querer llamar a este valor número 2, en realidad no va a ser así. Lo que voy a terminar llamando es el número 4. Los arreglos siempre empiezan desde el número 0. Ese es el estándar. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué posición tiene este valor de aquí? Tiene la posición número 0. Tiene la posición, bueno, este de aquí tiene la posición número 1, la posición número 2 y así consecutivamente. Entonces, si yo quiero llamar al primer elemento, tengo que utilizar 0. Y vamos a comprobarlo. Vamos a pintarlo por pantalla. Control S para guardar. Y como vemos, ha llamado el valor que esté en la primera posición, que es esta de aquí, número 2. Si yo quiero llamar al segundo número, entonces utilizo un 1, porque este de aquí, si este es 0, el que le sigue es 1.
Entonces bien, y como vemos sucede eso. Si yo quiero llamar de repente a este número de aquí, vendría a ser el número 2. Entonces bien, y eso es lo que sucede. Si quiero llamar al otro elemento que viene a ser este de aquí, que bueno, si este es 0, este es 1, este es 2, 3, 4, entonces este viene a ser el quinto. Entonces lo declaramos así. Y eso es todo, como pueden ver. Entonces bien, esa sería la forma de trabajar con arreglos. Luego iremos viendo, bueno sí, bueno, tenemos que hablar de otros dos métodos, ¿de acuerdo? Dos formas de trabajar con estos arreglos. Y es que tenemos también, digamos, la forma de insertar elementos, es decir, borramos esto de aquí. ¿Cómo hago para insertar un nuevo elemento aquí? Sin tener que obviamente pues agregarlo aquí. Es decir, agregarlo luego de haberlo declarado. Entonces, para eso tenemos este método de aquí. Tenemos que declarar el nombre de la lista y un método llamado push. Push lo que nos permite es agregar, insertar elementos. En este caso le voy a agregar un elemento, el elemento 15. Y esto por defecto se va a agregar aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a imprimir lista otra vez. Le damos a control S para guardar y como vemos se ha agregado este elemento aquí al final, el número 15. ¿De acuerdo? Y así es como sucede, como es que funciona esto de aquí. Esto también lo vamos a utilizar bastante cuando empecemos a trabajar con bases de datos. Bien, luego tenemos otro elemento que viene a ser uno llamado split. Split lo que nos permite hacer es cortar o seccionar, digamos, digamos, un elemento, por ejemplo, una cadena de texto. Y esta cadena de texto pues nos la devuelve en forma de lista. Vamos a verlo por aquí, voy a borrar esto de aquí. Voy a declarar una cadena de texto llamada pues se va a llamar un hola mundo. Y ahora qué pasa si yo hago esto, palabra punto split, y como argumento lo que tengo que pues digamos pasar es el tipo de, digamos, el tipo de carácter en base al cual va a ser la partición. En este caso, si pues yo le pongo, entre comillas, a ver, un espacio, y aquí yo le pongo, cierto, tenía que declarar aquí una variable, digamos que se llama resultado. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ponerlo por aquí. Si yo utilizo este comando de aquí, en teoría lo que tiene que hacer es, digamos, devolverme lo que está aquí, pero dividido. Y en base a qué va a dividir, en base a los espacios, es decir, en cuanto encuentre un espacio, ahí es donde va a ser una partición. Y vamos a verlo. Vamos a dar control S para guardar. Y como vemos me ha devuelto una lista, un arreglo. Y en este caso me ha devuelto dos elementos, hola y mundo. ¿Y esto por qué sucede? Pues precisamente porque lo separo en base a un espacio. Pero ¿qué pasa si no lo separo en base a un espacio? Si no lo dejo, digamos así nomás. Control S. Y como ven lo que me vuelve es separado, pero por caracteres. Por cada carácter, digamos, lo va cortando y le va poniendo esta lista. ¿Qué pasa si yo ahora cambio este texto y le pongo un hola mundo y digamos pues un enunciado cualquiera? Y yo lo separo ahora en base a comas, porque aquí utilizo una coma, entonces me interesa separarlo en base a comas. Entonces le doy control S para guardar. Y ahora ven que ya no lo hace en torno al espacio o en torno a cada carácter, sino en las comas que encuentra. Y así podemos hacerlo con un montón de partes. ¿Qué pasa si quiero hacerlo en función a la letra E? Lo mismo, control S para guardar. Y como pueden ver, me ha separado en base a esta letra E de aquí, que es la única que está en toda esta cadena de texto. Y eso sería todo. De acuerdo, esto también lo vamos a utilizar luego. Sobre todo esto también puede ser útil cuando quieren conectar, digamos, un Arduino a su laptop, ¿de acuerdo? Y quieren conectarlo de forma serial, entonces a veces es útil trabajar con un método similar. Entonces, bien, eso sería trabajar con lo que viene a ser los arrays. Y luego tenemos otro concepto, que vienen a ser las condicionales. ¿Qué son las condicionales? Las condicionales precisamente lo que nos permiten hacer es
digamos, evaluar expresiones y en base a esas expresiones ejecutar ciertas acciones, bueno, ciertas instrucciones que se les haya programado. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo recibo un tipo de dato que se llama temperatura, que se llama, pues, digamos, temperatura, ¿de acuerdo? O humedad, supongamos que recibo un tipo de dato llamado humedad. ¿Qué pasa si la humedad, digamos, es de, digamos, 25? Entonces, pues, si eso sucede, entonces se va a ejecutar, digamos, esa condicional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Algo como lo siguiente. Para declarar una condicional, se declara de esta forma, con un if y dos paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Que aquí adentro evalúo la expresión. Primero, vamos a suponer que yo tengo una variable llamada, claro, yo tengo una variable que tiene un valor 3. Y ahora yo que le digo que si esa variable a es igual a 3, ¿de acuerdo? En este caso, cuando queremos evaluar si una variable es igual a un valor específico, no podemos hacerlo simplemente con un solo igual, sino que tenemos que agregar una doble igualdad. Incluso en JavaScript a veces se trabaja con la triple igualdad, pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces, bien, de esta forma es que yo puedo empezar a evaluar esta expresión. Entonces, bien, luego pongo los corchetes para empezar a evaluar aquí dentro de las instrucciones. Y yo que le digo, que si es que casualmente esa variable llamada tiene un valor de 3, entonces va a ejecutar lo que está dentro. Que supongamos que es esto de aquí, que me va a imprimir por pantalla esto. Y vamos a hacer que diga el valor es 3. Entonces, ¿qué pasa si es que al momento de ejecutar este programa el valor de la variable a es igual a 3? Entonces va a ejecutar esto de aquí. Entonces vamos a probarlo. Control S para guardar. Y eso es lo que ha sucedido. Que dado que el valor de la variable es 3, entonces ejecuta lo que está aquí adentro. ¿Qué pasa si yo ahora le evalúo en si es igual a 5? Que con el control S para guardar. Y sucede que ahora no me da nada porque como la condicional no se ha cumplido, entonces no ejecuta lo que está aquí adentro. Entonces bien, ahora qué pasa si, por ejemplo, no sucede la condición, pero igual quiero continuar con otras instrucciones. Entonces aquí es donde entra, digamos, else. Else lo que se encarga es precisamente de que si no se cumple la condición, la primera condición que estamos evaluando, la condición que nos interesa, entonces hace algo por defecto. Es decir, si es que la condición no se cumple, entonces va a hacer otra cosa en caso no se cumpla. Entonces, pues aquí ponemos. Vamos a ponerle que imprima por pantalla. El texto, pues, el valor no es 5. ¿De acuerdo? Entonces bien, vamos a darle control S para guardar. ¿Y qué sucede? Que como el valor de la variable A no es 5, entonces ejecuta por defecto esto de aquí. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente yo quiero agregar más condicionales en esto? Entonces aquí es donde entra otro papel. Vamos a ahorrar esto. Aquí es donde entra else if. Else if es precisamente hace eso. Que lo que hace es evaluar otra condición. En este caso vamos a ponerle que A sea igual a 3. Y si sucede eso, entonces va a imprimir por consola que el valor es 3. En este caso de aquí vamos a ponerle que sea 5. Aquí vamos a volver a copiar el else que habíamos cortado. Y el valor no coincide, vamos a colocarlo. Entonces bien, ¿qué pasa? Que como no se cumplirá esta condición de aquí, porque el valor de A no es 5, entonces ejecutará la siguiente instrucción, que es evaluar si es que por si acaso, si es que por casualidad el valor de A es igual a 3. Si eso se cumple, ejecuta lo que está aquí adentro. Y si no, ejecuta una respuesta por defecto. Le doy a control S para guardar. ¿Y qué pasa? Que no se ejecutó la primera instrucción. Sin embargo, la segunda condicional sí se cumple, entonces esa es la que va a ejecutar.
Y bien, ¿qué pasa si le ponemos un valor que no coincide con ninguno? Supongamos 0. Control S para guardar y nos dice que el valor no coincide. Como no se ha cumplido la primera condición, tampoco la segunda, entonces nos queda ejecutar la tercera. ¿Qué pasa si yo quiero agregarle? Se puede extender, digamos, un poco más. Por ejemplo, le voy a poner otra condición. Si es que A es igual a 7, supongamos. Aquí vamos a imprimir el valor es 7. Y aquí de nuevo un else, un console.log de que pues el valor no coincide, ¿de acuerdo? Entonces bien, le doy a control S prueba. A ver, vamos a cambiar aquí el valor a 7 y en teoría me debe ejecutar esta instrucción de aquí porque esta sí se cumple. Y ahora de nuevo, si yo le pongo otro valor que no es ninguno de estos tres casos, entonces le doy control S para guardar y de nuevo el valor no coincide, porque como no se cumplió la primera condición, ni la segunda ni la tercera, entonces procede a la instrucción por defecto. Y bien, eso sería todo con respecto a if. Luego empezaremos a agregarle más extensión, ¿de acuerdo? Esto solamente para conocer los fundamentos de JavaScript. Luego empezaremos a utilizar esto de una forma más compleja. Y bien, luego podemos empezar ya a hablar de otro concepto bastante similar, que es switch. Bien, switch también lo que hace es evaluar condiciones, ¿de acuerdo? Pero en este caso, switch, digamos que lo que evalúa tiene que ver estrictamente con los valores, es decir, vamos a escribirlo, vamos a declarar por aquí una variable, otra vez una variable llamada b que va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué pasa si es que switch? A ver, en este caso, switch, ¿de acuerdo? Aquí lo que tengo que aclarar es el nombre de la variable que voy a evaluar, luego las llaves, y entre llaves los distintos casos, o digamos los distintos casos que digamos los valores que pueda tener b. ¿Eso cómo lo hago? Utilizando la palabra case. En este caso, en caso la variable b, digamos, supongamos que sea igual a 0, entonces 2 puntos, y aquí viene la instrucción. Supongamos que le voy a poner un console.log, y aquí va a decir el valor es 0, ¿de acuerdo? Luego también aquí siempre algo que tiene que ir es de acuerdo, es un bread. Esto es para que pueda darle fin al caso, si no esto se va. Luego eso lo veremos en un momento, que sucede si es que no lo agregamos. Luego tenemos, si queremos agregarle otro caso, en caso, a ver, pero en esto de aquí, la forma de utilizar es de la siguiente forma. Ahora, ¿qué pasa? Que en caso del valor sea 1, entonces va a ejecutar las siguientes instrucciones, que puede ser, por ejemplo, console el valor es 1. Y bien, respectivamente tiene que ir el bread para que pueda finalizar. Luego también podemos ponerle otro caso. ¿Qué pasa si el valor es, digamos, 10? Entonces, de nuevo, voy a agregarle aquí una simple instrucción para que imprima por pantalla que el valor es 10, su respectivo bread para terminar. Y bien, vamos a empezar con esto. Luego vamos a empezar a extenderlo. Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a ponerle un valor que coincida, que puede ser 10. Entonces, bien, ¿qué sucede? Que dependiendo de cuál sea el valor de b, va a ejecutar un determinado caso. Entonces, bien, le doy a control S para guardar. ¿Y qué sucede? Que me dice que el valor es 10. Y es que switch lo que nos permite hacer es evaluar el valor de una variable. Y dependiendo del valor de tal variable, es decir, dependiendo de, digamos, simulando cada caso, en caso el valor sea 0, entonces va a ejecutar la instrucción que está aquí. Si no ocurre eso, entonces evaluamos con otros casos. Si en caso el valor sea 1, entonces se ejecuta estas instrucciones de aquí. En caso el valor sea 10, se ejecutan las instrucciones que están aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos agregarle otro caso, en caso el valor sea, supongamos, 8. A ver. En caso el valor sea 8,
dos puntos, vamos a imprimir algo por pantalla, de acuerdo, que diga el valor es 8, su respectivo, ¿verdad? Para que las instrucciones quedan ahí. Vamos a cambiar esto a 8, control S, a ver, claro, aquí, bien, control S para guardar, y ahora sí, el valor es 8. Pero ahora, ¿qué pasa? Que no siempre voy a tener no puedo tener un caso específico. Es decir, si yo evalúo, supongamos, un número cualquiera, este número puede tener valores distintos, ¿no? Puede tener un valor negativo, como puede tener un valor positivo, puede tener miles de casos. Entonces, ¿cómo hago si yo a mí solamente me interesan unos casos en particular? Y quiero que haga una cosa por defecto, si es que no sucede eso. Si es que de las múltiples casos que yo establezco no coincide con ningún caso, entonces tengo que dar una respuesta, digamos, por defecto. Entonces aquí es donde entra otro término. Entra default. Default, dos puntos. Y ahora, ¿qué pasa si es que no se cumple ninguno de estos casos? Aquí es donde entra una nueva... Esta es una nueva forma de trabajar también con switch. Entonces aquí yo le pongo un console.log. Y aquí adentro le di que, por ejemplo, voy a decirle que el valor no coincide con ningún caso. Vamos a suponer, el valor no coincide con ningún caso. Entonces bien, control S para guardar. Claro, aquí voy a cambiarle un valor que no sea ninguno de estos cuatro casos, que puede ser, supongamos 12. Control S para guardar. Y ahora, ¿qué me dice? Que el valor no coincide con ningún caso. Entonces, ¿qué pasa? Que ha evaluado caso por caso, y como en ningún caso se ha cumplido, o digamos en ningún caso el valor coincide con el valor que le estoy dando a esta variable, entonces ejecuta un caso por defecto. ¿De acuerdo? Y bien, esa sería la forma de trabajar con switch. Luego ya lo veremos complementado con otros bloques, con otras, incluso en Node.js, que nos va a ser bastante útil. Bien, luego tenemos el otro concepto que viene a ser los bucles while. Los bucles while, ¿qué son los bucles while? Los bucles while también nos permiten evaluar condiciones, pero en tanto que esa condición se mantenga, digamos, cierta, se mantenga verdadera, va a ejecutar esa instrucción a cada momento. Supongamos, vamos a hacer algo como lo siguiente. Claro, mientras que B sea igual a 12 llaves, voy a decirle que imprima por consola el valor es 12. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy indicando? Que mientras, ¿de acuerdo? Mientras el valor de B sea 12, va a ejecutar lo que está aquí adentro. Vamos a comprobarlo. Control S para guardar. A ver, no, en este caso, bueno, esto es lo que va a suceder, ¿de acuerdo? Control S para... Voy a ponerle aquí un contador porque si no, no me va a dejar de llenar todo esto. Entonces, vamos a suponer, ¿de acuerdo? En tanto que B va a ser igual a B menos 1, mientras B sea mayor que 0, es decir, mientras que sea positivo, entonces va a hacer esto. Control S para guardar. Claro, vamos a poner el valor de B aquí para que se pueda... Bien, control S para guardar. Y ahora que vemos, lo que he hecho es lo siguiente, que mientras que B sea mayor que 0, o lo mismo que decir positivo, me imprime por consola el valor de B, que bueno, en el primer instante B tiene el valor de 12. Entonces, ¿qué pasa? Que como B es 12 y por lo tanto mayor que 0 o positivo, entonces ejecuta la instrucción que está aquí, es decir, imprime por consola el valor en ese instante, el valor de B. Y luego, ¿qué hace? Que le resta de 1 en 1. Entonces, una vez que ejecuta esta instrucción de imprimir por pantalla un valor, entonces procede a ejecutar la segunda instrucción, que es esto de aquí, reducirle en 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo le pongo un valor, digamos, de 50? Vamos a ponerle control S para esto, vamos a limpiarlo.
control S para guardar. Como pueden ver, ha contado de 50 hasta llegar a 1. ¿Qué pasa si yo también quiero que cuente el 1? Entonces simplemente, mientras que sea mayor o igual que 0, va a ejecutar esto. Entonces bien, vamos a verlo de nuevo. Ahora con 30. Control S para guardar. Y vemos que ahora sí incluye el 0. Y eso es todo. Ahora, ¿qué pasa también con respecto a esto? ¿Qué pasa si yo no quiero escribir? Supongamos que mi variable b no se llama b, sino es una variable mucho más larga, un nombre bastante largo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no quiero tener que en todo momento escribir ese nombre de variable más otra vez el nombre de variable y tener que restarlo de uno en uno, entonces puedo hacer algo como esto. A ver, en un momento voy a borrar esto. Puedo hacerlo como esto. A ver. B menos menos. Esta es una herramienta que también nos entrega JavaScript, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace esto? Que a la variable B, o el nombre de variable que, pues, el nombre de su variable, le va a ir restando de uno en uno. Y es lo mismo que poner b igual a b menos 1. Vamos a comprobarlo. Le doy a control S para guardar. Y ocurre lo mismo. ¿Qué pasa si yo hago un caso contrario? Si es que b es menor, en este caso digamos que 50. Y entonces le voy a poner ahora sí. Si ya no quiero restar de uno en uno, quiero ponerle un que vaya subiendo de uno en uno, porque lo que quiero hacer aquí es que cuente partiendo de 30 y cuente hasta llegar a 50. Entonces en este caso yo no puedo estar hablando de restar de uno en uno, sino por el contrario, estoy hablando de sumar de uno en uno. Entonces es lo mismo, más. A ver, vamos a limpiar esto. Control S para guardar. Y sucede eso. Empieza a contar de uno en uno y empieza a aumentar. De nuevo, si yo quiero que cuente incluyendo el 50, entonces un igual. Entonces ahora sí va a contar hasta el 50. Control S. Y ahora sí. Y bueno, eso es lo que sucede. El bucle while hace esto. Ejecuta, mientras que una condición se mantenga cierta, entonces va a ejecutar esto. ¿De acuerdo? Y bien, eso sería todo. Vamos a ver la siguiente estructura. La siguiente estructura de control, por cierto, que se llama toWhile, que es bastante similar a while, sin embargo tiene unas cuantas diferencias y vamos a verlo. ¿Cómo es que declaramos un doWhile? De la siguiente forma. Do, ¿de acuerdo? Aquí voy a poner una S para que no regrese. A ver, aquí la condición, donde supongamos que B es igual. No, vamos a hacer lo mismo que hace un momento, contando. Mientras que B sea menor o igual que 50. Y voy a decirle aquí que imprima por pantalla esto de aquí. Console.log B. Lo mismo, un B más. Entonces bien, ¿qué significa todo esto? Significa lo siguiente. Que en este caso ya no va a evaluar si B es menor o igual que 50, no, sino que lo que va a hacer es que sin tener que evaluar una condición previa, va a ejecutar esta instrucción de aquí, no tiene que evaluar nada, lo va a hacer inmediatamente. Y una vez que ejecute esa instrucción de aquí, recién va a evaluar la condición. Y ahora qué pasa, si es que esa condición nuevamente se cumple, es decir, si B sigue siendo menor o igual que 50, entonces va a volver a ejecutar esta instrucción de aquí. Una vez que se ejecute, vuelve a comprobar si es que B es menor o igual que 50 y si es que vuelve a ser cierta esta condición, entonces vuelve a ejecutarlo. ¿Cuál es casi la principal diferencia con while? Es que a diferencia de while es como si nosotros no necesitamos analizar algo, es como decir que nosotros no pedimos permiso para hacer algo, sino que simplemente lo hacemos. Entonces es lo que sucede, ejecuta esas instrucciones sin tener que evaluar nada, y una vez de ejecutarlas, si es que vuelve a evaluar una condición, y si es que esta condición se cumple, sigue siendo cierta, entonces vuelve a ejecutar esto. En caso que deje de ser cierta, entonces simplemente ahí termina toda esta estructura de control y pasa a un siguiente bloque. Entonces bien, vamos a comprobarlo. Control S para guardar. Y como vemos es lo mismo que he hecho, contar. Y eso es todo. Luego ya veremos cómo integrarlo. Bien. Ahora, otra estructura de control que tenemos que ver son los bucles. ¿De acuerdo? Tenemos que ver los bucles. Ahora bien,
¿Qué son los bucles? Bueno, disculpen, en este caso ya tenemos que hablar de los bucles for, o de los ciclos for, mejor dicho. Eh, a ver, los for nos sirven para respectivamente iterar digamos que tiene que ver con, digámoslo así, con conceptos como recorrer una longitud, recorrer una lista, o distintas, digamos, también por otros usos. Pero bien, esto cómo es que lo utilizamos. Lo utilizamos de la siguiente forma. En este caso, los for necesitan, digamos, tres argumentos, por decirlo de algún modo, tres parámetros. Lo que tenemos que hacer es declarar una variable. Esta variable puede tener cualquier nombre, nuevamente, puede tener cualquier nombre, no me importa eso. Voy a utilizar i porque precisamente así es como lo van a encontrar siempre. Es bastante frecuente utilizar esta variable i como ese contador. Entonces, bien, voy a iniciar esa variable i que en 0. Ahorita vamos a explicar muy bien toda esta estructura. Voy a empezar declarando cómo se crea este tipo de estructura de control. Luego voy a decir que mientras que b pues sea menor que b, va a hacer esto y luego va a ir subiendo su valor. A ver, voy a poner esto por aquí. Voy a decirle que por cada ciclo lo que va a hacer es imprimir digamos el valor de este texto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿qué significa todo esto? Que cuando nosotros declaramos un ciclo for, lo que hace es que precisamente recorre, digamos así, itera algo, sea digamos una variable, sea una lista de elementos, o bueno, son distintas cosas. En este caso vamos a ver lo siguiente. Lo que estoy haciendo aquí es que he declarado una variable, un contador o un índice que va a ser inicializado en 0, es decir, va a empezar desde 0, esta variable i. Luego le digo que mientras que esta variable i sea menor que b, entonces va a ejecutar lo que esté aquí adentro. Y pues posteriormente va a ir sumando. Esto es una gran diferencia con respecto a los bucles while o do while, que en este caso siempre, como mencionaba, tenemos que ir subiendo por cada ciclo que ejecutamos, por cada ciclo de instrucciones que vamos ejecutando, entonces va aumentando uno. O va reduciendo también, es válido. Pero también se puede, bueno, el estándar es esto, que va aumentando de uno en uno. Es siempre como casi siempre utilizamos. Entonces bien, vamos a ejecutar esto. Y voy a bajarle el número, supongamos que es 10, control S. Y precisamente me dice que he ejecutado 10 veces este hola mundo. Vamos a hacer algo más. Vamos a ponerle la variable i. Y vamos a ver qué obtenemos. ¿Qué es lo que he obtenido? Que precisamente lo que hace la variable i, que por cada ciclo que va recorriendo, esta variable i va adquiriendo un nuevo valor. Supongamos que, vamos a imaginarnos, vamos a emular esto mentalmente. ¿Qué pasa? Yo declaro una variable i que va a inicializar ese en 0, luego va a ejecutar lo que está aquí adentro mientras esa variable i sea menor a esto de aquí, a b en este caso, y luego aumentar 1, de 1 en 1. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que termina el primer ciclo, aumenta en 1 su valor. Entonces, si empezó en 0, pues ahora va a tener, bueno, más 1, entonces su valor va a ser 1. Ahora, ¿qué pasa? Que en el segundo ciclo, una vez que se ejecute, va a volver a sumarse, va a volver a recargarse, por decirlo así. Y ahora, como el valor de i es 1, entonces si yo le vuelvo a sumar 1, entonces ahora tiene el valor de 2. Y así. Así es como se complementa con esto. Entonces eso es lo que ha sucedido, que en el primer ciclo que ejecutamos el valor era 0. Luego tiene un valor de 1 porque va sumando de 1 en 1. Y así, consecutivamente. Así es como podemos empezar a utilizar esta variable i. Por ejemplo, si queremos concatenarlo con un texto, supongamos ver algo como esto. Y bien, vamos a ejecutarlo. Y ahora sí, como pueden ver, eso es lo que he tenido. He hecho una buena combinación. He obtenido esto. Como pueden ver, incluso es más, voy a sumarle aquí un 1. Control S para guardar. Y como pueden ver, esto es lo que ha sucedido. Se ha sumado un 1 a cada, porque
como verán el i empieza en 0, entonces ahora es 1 y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Esto es lo bueno también de JavaScript, porque si yo hiciera tal como está esto en otro lenguaje, inmediatamente me daría error, porque esto tiene que estar tipado, es decir, aquí y puede verse como un número entero, así como puede verse como un texto que casualmente lo que dice es 1. Entonces, como puede ser un número, como puede ser un texto. Sin embargo, lo bueno de JavaScript es que no es estricto con eso. Así que puedo hacer esto: poner una suma de números al lado de la concatenación con un texto. Entonces no ocurre nada. No ocurre nada, digamos, no hay ningún impedimento. Entonces bien, así es como podemos ver cómo funciona este índice i. Y ahora bien, otra forma también bastante común de utilizar todo este bucle, este ciclo for, es de la siguiente. Recordemos el concepto que vimos de las listas, ¿de acuerdo? Voy a crear una variable llamada lista que va a tener estos valores, entre corchetes, los siguientes, digamos, un hola, un número 23. Aquí va a tener otro texto, digamos llamado pues palabra, otro valor llamado pues base 56, supongamos. Entonces bien, yo tengo 4 elementos como pueden ver. Y ahora qué pasa, que yo lo que quiero hacer es recorrer cada elemento de esta lista, y por cada elemento supongamos que yo quiero pues mostrar por pantalla sus elementos. Entonces bien, ¿cómo hago esto? Voy a hacer lo siguiente, se realiza de la siguiente forma. Primero, aquí en vez de b le voy a declarar el nombre de la lista, y aquí una propiedad de, bueno, esto vamos a dejarlo de momento de lado, ¿de acuerdo? Olvidemos esto por un momento. Vamos aquí. Otra propiedad de los arrays, así como hablamos acerca del push o hablamos acerca de split, hay otra propiedad llamada precisamente len. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace len? Len lo que nos permite hacer es digamos, hallar la longitud de ese elemento, de ese dato. ¿De acuerdo? Con eso, en el caso de la lista, lo que podemos, digamos, para lo que nos sirve este método, len, lo que nos permite es saber el número de elementos que hay en esa lista, que hay en ese arreglo. En este caso tenemos 4 elementos, entonces lo que va a hacer este método es devolvernos esos 4 elementos. Es decir, nos va a indicar que hay 4 elementos. No nos va a decir cuáles son, solamente nos va a indicar el número de elementos que hay. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a verlo aquí. Número de elementos es igual a, vamos a verlo por aquí, a ver, número de, voy a decirle que mientras que sea menor que el número de elementos, ahora vamos a también por aquí imprimir esto, número de elementos, ¿de acuerdo? También para poder verlo por aquí arriba. Bien, entonces que le digo que mientras que y sea menor al número de elementos que tiene esta lista, entonces va a hacerlo de aquí. En este caso vamos a borrar esto y vamos a poner vamos a poner una vez lo siguiente y luego pasamos a explicarlo. Le doy a control S para guardar. A ver, me dice un error. .len. Ya. Ahora sí, claro, no era un método, una propiedad. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que sucede esto de aquí. Primero, esto de aquí, que este console se corresponde con este de aquí, este 4. Y eso es lo que quería mostrarles, que precisamente este método, esta propiedad lo que nos permite es hallar el número de elementos que hay contenidos en esta regla. Como son 4, pues nos devuelven 4, porque ese es el número de elementos que hay. Bien, y ahí acaba eso. Ahora tenemos los elementos. En este caso, cuando nosotros queremos, digamos, hablar de, cuando nosotros queríamos seleccionar una posición de un elemento en una lista, lo hacíamos de la siguiente forma: simplemente declarando el nombre de esta lista, entre corchetes, la posición, que podía ser 1, podía ser el trazar número, podía ser el primero, y así. Entonces, ¿qué pasa? Que, como les había dicho, en cada ciclo el valor de la variable i va cambiando. Entonces bien, esto
Esto es lo que sucede, que por cada ciclo el valor de esta variable i pues va cambiando de valor. En el primer ciclo el valor de i pues empieza en 0, entonces lo que nos va a devolver es el primer elemento y así consecutivamente. Esta es otra forma bastante común de utilizar los arrays. Luego lo vamos a ver también, nos va a salir bastante al momento de trabajar con base de datos como MongoDB y los servidores, eso lo vamos a ver en los siguientes videos. Y bien, eso sería trabajar con los bucles, con los ciclos for. Y bien, de esa forma estaríamos abarcando ya en sí varios, digamos, las estructuras de control. Sin embargo, obviamente, como todo lenguaje de programación, JavaScript tiene muchísimos métodos, muchísimas propiedades y otras cosas que tal vez no nos alcance el tiempo para ver en esta introducción. Pero lo importante es que hemos abarcado lo más importante y lo que vamos a utilizar. En los siguientes videos ya también hablaremos sobre otros elementos o métodos también que utilizaremos. De acuerdo, eso lo iremos viendo a medida que lo iremos viendo con la práctica, mejor dicho. Entonces bien, de momento ya hemos visto las estructuras de control. Con eso ya tenemos las bases para desarrollar casi cualquier cosa. Bien, ahora lo que tenemos que ver es otro concepto bastante importante también, que son las funciones. Así como nosotros utilizábamos, digamos, estructuras ya pues que nos da JavaScript, como los if o como los for, o cuando nosotros hablábamos acerca de ciertas, a ver, a ver, bien. Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo yo utilizaba de las listas su método split, supongamos. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente este tipo de métodos, este tipo de funciones ya están predefinidas o prehechas por JavaScript. JavaScript nos las entrega para que podamos trabajar. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar un método que de repente JavaScript no lo tiene creado por defecto o no lo tiene integrado? Entonces ahí es donde cuando nosotros queremos crear nuestras propias funciones, nuestros propios bloques de código o instrucciones personalizados. Y que estas funciones una vez definidas, las podemos reutilizar cuantas veces queramos. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo lo que quiero hacer ahorita es crear una función que me permita sumar dos números y la pueda reutilizar cada vez que quiera. Dos números, ¿de acuerdo? Vamos a empezar sumando dos números. Entonces bien, ¿cómo es que declaro una función? De la siguiente forma. ¿De acuerdo? Function. Aquí tiene que ir el nombre de la variable como tal. Vamos a decirle que, disculpen, de la función, vamos a decirle que se llama sumar. Y ahora, ¿qué pasa? Sumar va a tener dos argumentos. Va a recibir una variable A y una variable B. Entre llaves vamos a poner qué es lo que va a hacer. Supongamos que lo que va a hacer es imprimir por pantalla el resultado, que va a ser igual a A más B. Eso es todo, es así de simple. Y ya bien, una vez vamos a guardarlo. Y lo que sucede que yo declaro la función, más no la estoy utilizando. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede, que bueno, nosotros declaramos la función, pero para utilizarlo tenemos que invocarlo. Si no, así nomás no se va a utilizar. Entonces, ¿cómo es que invocamos esta función? De la siguiente forma. Llamamos al nombre de la función, le pasamos los argumentos, que en este caso yo voy a repasar con un argumento, es decir, que yo quiero que sume 1 y 5 y 4, disculpen. Le doy a control S. Y como ven, ahora sí, me ha imprimido por pantalla esto de aquí. Es porque se corresponde con lo de aquí. Es decir, yo a sumar en este caso le pasé dos argumentos que yo los números que quería que sume eran 1 y 4. Y eso fue lo que hizo. Obtiene el número 1 aquí, lo guarda en la variable A. El número 4 lo guarda en la variable B. Y procede a sumarlos. Eso es todo. Y es así de simple. Si yo quiero pasarle otros números, 5 y 9 por ejemplo, lo mismo, control S y me vuelve un 14. Y es así de simple. Y yo puedo utilizar cuantas veces quiera. Puedo utilizar otra vez para 2 y 4 supongamos. Y como pueden ver me devuelve otra vez esto. ¿Qué pasa? Si yo quiero que sume ahora 3 números, lo mismo. Puedo ponerle cuantos parámetros quiera, no hay ningún problema en eso. En este caso vamos a poner que aquí es un 0 y aquí vamos a ponerle que es un 7. Sumar.
Y eso es lo que ocurre. Ahora acepta 3 parámetros. ¿De acuerdo? Y eso sería pues... Sería todo con respecto a las funciones. Esto es así de sencillo. De repente en comparación a otros lenguajes como C++, nosotros no tenemos que definir el tipo de dato que esperamos que retorne esta función. Y por lo que solamente lo declaramos de la siguiente forma. Bien, ahora qué pasa, que también no necesariamente todas las funciones tienen por qué aceptar argumentos. Yo puedo tener algo como esto. A ver. Esto también puede suceder esto. A ver, vamos a dar control S para guardar. Que diga, claro, en este caso, vamos a llamarlo, vamos a renombrarlo como saludar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a invocar aquí saludar. ¿De acuerdo? Así, control S. Y ahora, como ven, ha ejecutado algo sin necesariamente tener que esperar argumentos. Le pongo otra vez por aquí. Y como pueden ver, lo volvió a hacer. Y ya está, así como podemos declarar las funciones. Y una vez que declaramos todas las instrucciones de código que necesitemos utilizar, pues ya está, utilizamos esta función cuantas veces queramos, con los argumentos que vayan a procesar. Esto es como una máquina, ¿de acuerdo? Las funciones son como máquinas en las que introducen datos de entrada y obtienen resultados en la salida. Y eso sería todo. Bien, sí, de hoy ya veremos ejemplos más complejos acerca de cómo usar las funciones, ¿de acuerdo? Y bien, el último concepto que vamos a ver son de los objetos. Que son precisamente los objetos. Los objetos son como, digamos, ciertas estructuras. Aquí tiene que ver un poco con lo que ya es la teoría de la programación orientada a objetos. Eso no vamos a profundizar ahora en esos conceptos. Solamente vamos a hablar de manera simple acerca de lo principal. Primero, un objeto es, digamos, una estructura que digamos, puede guardar ciertas cosas. Es decir, yo en JavaScript puedo programar un objeto que se puede llamar, por ejemplo, casa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Yo puedo crear un objeto llamado casa. Y ahora, este objeto llamado casa puede tener, digamos, propiedades. Por ejemplo, color, número de pisos, el área de extensión, digamos el número de puertas, el número de ventanas, en fin, un montón de propiedades que puede tener. Eso podemos definir cuántas propiedades queramos. Puedo tener también otro objeto de tipo llamado animal, donde digamos, el animal puede definir distintas propiedades. Por ejemplo, nuevamente, el color, el tipo de animal, si es un animal doméstico o silvestre, cuántas patas puede tener, si es un animal, digamos, ovíparo o vivíparo, cuántas patas tiene, si es terrestre, acuático, si es un animal ya extinto o si es uno que todavía existe, en fin, un montón de propiedades. Sin embargo, también puedo crear métodos. Los objetos también pueden tener métodos. ¿Los métodos que son? Son en esencia funciones. Es decir, si yo declaro un objeto llamado perro y este perro puede tener propiedades como el color, el número de patas, no, eso es obvio, el color, de repente la altura, la raza, el nombre. Aparte de esas propiedades, puedo crear funciones como por ejemplo la función caminar o la función comer o distintas funciones. Es decir, cada objeto puede almacenar una serie de propiedades y una serie también de métodos. Entonces bien, pasamos a la práctica. ¿Cómo es que hago eso? Vamos a hacer algo como lo siguiente. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que es casa. Bien, vamos, ¿cómo es que yo puedo crear un objeto? Aquí un objeto lo podemos, digamos, principalmente declarar de 3 formas. La más fácil es la siguiente. Yo voy a declarar una variable llamada casa, que va a ser igual a... sí, ya entre llaves. Y lo siguiente. Aquí la forma de declarar propiedades de la siguiente forma. Tiene ese paradigma de lo que se conoce también como llave y valor. ¿Esto qué quiere decir? Que primero declaramos el nombre de la propiedad, que en este caso, por ejemplo, va a ser color. Y le voy a decir que es igual a, en este caso siempre va con 2 puntos, no va con este típico igual, sino cuando hablamos ya de objetos. Incluso esto lo van a ver cuando ya vayamos lo que tiene que ver con los ficheros de tipo JSON. Entonces bien, ¿qué pasa? Que yo le asigno el valor, eso con 2 puntos, y aquí supongamos que el valor es rojo. Es una casa de color roja. Luego también puedo poner otra
Así, cierto. Aquí ya no va un punto y coma, sino va una simple coma. Entonces bien, aquí otra propiedad que podemos darle, por ejemplo, el área de extensión. De nuevo, dos puntos. Supongamos que tiene un área de extensión de 100 metros, coma, digamos ahora el número de puertas, supongamos, que puede ser, digamos, 5. Puede tener también el número de la altura, por ejemplo. Una altura, digamos, de 5 metros. Entonces bien, eso así es como declarar un objeto. Lo vamos a imprimir eh, por pantalla, ¿de acuerdo? Vamos a darle a control S para guardar. Y como pueden ver me muestra aquí un objeto. Sin embargo, de los objetos yo también puedo seleccionar sus propiedades. ¿Y cómo es que puedo seleccionar una propiedad en específico? Y es de la siguiente forma. Siempre acompañado de un punto y ahora sí el nombre de la propiedad, que en este caso voy a seleccionar la propiedad llamada altura. Entonces bien, escribo casa.altura y eso en teoría me debe devolver este valor de aquí, el 5. Entonces control S para guardar y en efecto me devuelve el valor de su propiedad llamada altura, que en este caso es 5. Lo mismo, si yo cambio este valor de aquí, le pongo un 7, control S para guardar y ahora sí me devuelve un 7. Así también se puede hacer. Si yo quiero seleccionar otra propiedad llamada color, por ejemplo, de nuevo, control S para guardar y me devuelve el valor de esa propiedad, que en este caso pues es rojo, es el término rojo. Y lo mismo puedo hacer con los demás. Puedo seleccionar el área y eso es todo. Así como podemos empezar a seleccionar. Incluso lo podemos concatenar, digamos. El área de la casa es 2 puntos. Me guardo aquí un más siempre para concatenarlo. Aquí más y el color. El color es, ¿de acuerdo? El color es, y aquí lo concatenamos con casa.color. Aquí faltaba la, y bien, vamos a darle a guardar. Y en efecto me devuelve lo siguiente. Concatenado, el área de la casa es 100 y el color es rojo. Y eso es todo. Así es como podemos empezar a trabajar con esto. Bien, ahora tenemos otra forma de declarar objetos, que es de la siguiente forma. Es de la siguiente. A ver, voy a declarar de nuevo una variable llamada casa, que va a ser igual en este caso a un nuevo. Esto de new luego lo veremos con más profundidad. Voy a crear un nuevo objeto que va a ser de la siguiente forma. En este caso, digamos aquí lo que tenemos que hacer, lo que hacemos es que dinámicamente vamos declarando las propiedades, ya no hacemos de una, ¿de acuerdo? Si yo quiero crear una propiedad llamada de nuevo color, a un casa.color, que no necesariamente lo he invocado aquí adentro, y luego le doy el valor, por ejemplo, blanco. Yo quiero crear otra propiedad llamada altura. De nuevo, supongamos que es de 5 metros. Si yo quiero seleccionar otra o crear otra propiedad llamada, digamos, número de pisos, por ejemplo. A ver. Bien. Entonces, supongamos que es de 3. Y así. Vamos a imprimir luego el objeto. Y ya está. Como vemos, me da lo siguiente. El objeto se ha creado dinámicamente. Se ha creado línea por línea. Y ya está. Eso es todo. Si yo quiero volver a seleccionar una propiedad en específico, por ejemplo color, control S y me devuelve esto. Y ya está. Luego tenemos también la siguiente forma de declarar objetos, que es como ven a continuación, usando funciones. ¿De acuerdo? Función. Y en este caso el nombre del objeto. Ahora bien. Esto así como ya sabemos cómo se declara una función. Y ahora bien. Aquí lo que yo voy a pasar. Los parámetros. De nuevo, un parámetro, digamos. Un parámetro llamado color. Un parámetro llamado altura. Un parámetro llamado... que dijimos área. Sí, dijimos área.
voy a empezar a trabajar con esos tres parámetros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Que en función de los parámetros que me entreguen, voy a definir sus propiedades. En este caso, ¿cómo hago para...? Por ejemplo, voy a definir una propiedad llamada color igual a color. ¿Qué pasa? Que en este caso, este color de aquí es el parámetro que contiene el valor. Sin embargo, no necesariamente implica que la propiedad va a tener este nombre, color. No necesariamente. De acuerdo, el parámetro solo contiene el valor, más no determina cómo es que se va a llamar el parámetro, digo, la propiedad del objeto. Y es por eso que esta variable color es muy distinta a esta de aquí. En este caso, JavaScript sí tiene esa sensibilidad del uso de mayúsculas, entonces para JavaScript es distinto color en mayúscula que color en minúscula, ¿de acuerdo? Entonces, bien, y ahora, esto tampoco no es del todo válido, digamos. Aquí es necesario, no es tan simple como poner esto, sino que aquí yo necesito otro término llamado this. Con this, esto también lo explicaremos más adelante, ¿de acuerdo? This mayormente lo utilizamos para trabajar con objetos. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver un poco con lo que es trabajar a nivel, digamos, local o de entorno. Ahora, ¿qué pasa? Yo declaro otra propiedad llamada, por ejemplo, altura, que de nuevo va a tener este nombre aquí, altura, ¿de acuerdo? Y por último, otro this, que va a ser para el área, y eso de nuevo va a ser para el área. Y eso es todo. Vamos a imprimir esto de aquí. Cierto. En este caso, esto ya no es un objeto como tal, sino que esto ya viene a estar... El concepto de esto es muy relacionado, o mejor dicho, que en este caso estamos trabajando con clases. ¿De acuerdo? Cuando nosotros, cuando hablamos de objetos, hablamos del, digamos... Es decir, si nosotros tenemos... Vamos a poner una analogía. Yo declaro una clase llamada animal y sin embargo en base a esa clase llamada animal puedo instanciar o puedo crear o invocar un nuevo objeto llamado perro. Es decir, de la clase, en base a la clase animal instancio un objeto llamado perro. Entonces es de esa forma que funciona más o menos, es una analogía. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he declarado la clase más no instancio un objeto, entonces voy a hacer algo como lo siguiente. ¿De acuerdo? Esto se hace así. Voy a declarar una variable llamada casa 1 que va a ser igual a new o una nueva casa en donde va a tener estos parámetros. El color voy a darle un color rojo. Altura, digamos de nuevo 5 y área, digamos de nuevo 100. Y ahora sí voy a imprimir casa 1, ¿de acuerdo? Esto es lo que sucede, que declaro una nueva variable que va a ser un objeto porque voy a instanciar una clase y en este caso ese nuevo objeto va a tener estos parámetros de aquí que son los que va a recibir aquí y así es como se va realizando todo esto, ¿de acuerdo? Entonces bien, le damos a control S para guardar y en efecto me da esto. ¿Qué pasa si yo selecciono una propiedad en específico? Digamos, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Color, sí, cierto, color con mayúscula. No es color con minúscula, sino color con mayúscula. Entonces, control S para guardar. Y me devuelve el término rojo. Bien. Esa es la forma de trabajar con propiedades o atributos. Control S. Y lo mismo. Yo puedo declarar otro objeto llamado casa 2. Que va a ser una instanciación de la clase llamada casa. En este caso le voy a pasar otro tipo de valores, ¿de acuerdo? Otro tipo de valores, en este caso blanco ahora una altura de 4, por una extensión digamos de 50. Entonces bien, le doy a aquí casa 1 y le vamos a imprimir por pantalla lo siguiente, que de casa 2 vamos a imprimir su propiedad llamada, en este caso área. Y eso es todo. Como podemos ver, en el primer caso tuve la altura, que viene a corresponder al objeto 1, y luego el área del objeto número 2. ¿Qué pasa si yo no quiero el área? Quiero en este caso la altura también. De nuevo control S para guardar, y en efecto,
tenemos la altura de la primera casa y la altura de la segunda casa. Y esa sería la forma de trabajar con objetos en cuanto a propiedades. Y bien, veremos la última parte acerca de pues lo que tendría que ver con la creación de las clases y respectivamente cómo podemos instanciar objetos a partir de las clases. Y bien, para declarar una clase es de la siguiente forma. Primero declaramos precisamente la palabra reservada class y seguidamente el nombre de la clase. Por ejemplo, si yo declaro una clase llamada animal y bueno, luego dos corchetes, y aquí es donde viene precisamente las propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que podemos empezar a crear una de estas clases? A partir de la cual, digamos, nos serviría como una especie de plantilla para poder invocar otros objetos en base a esta clase. Entonces, bien, lo primero que necesitamos es esto de aquí, un constructor. Al constructor le vamos a pasar respectivamente los parámetros con los cuales, digamos, va a rellenar ciertas propiedades. Por ejemplo, si yo a este... o mejor cambiamos de ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ir por otro. Un auto. ¿Qué pasa? Que al auto se le puede pues agregar ciertas propiedades como las siguientes. El color, por ejemplo, pues el año, ¿de acuerdo? El año, color, año, por ejemplo la marca. Bien, empezamos con esas tres propiedades simplemente de momento. Entonces bien, con el constructor entonces empiezo a rellenar estos campos. Y bien, ahora, ¿cómo es que podemos empezar a respectivamente a llenar? Aquí es donde entran en juego estas propiedades de aquí. ¿Sí? A ver, por ejemplo, en el caso del color, va a ser igual a color. En el caso de, por ejemplo, el año, lo mismo. Y en el caso de, pues, la marca también. Y bien, eso sería todo. Y vamos a probarlo. ¿Cómo es que podemos instanciar ahora el uso de esta clase? De la siguiente forma. Declaramos una variable, el cual se va a llamar simplemente auto número 1, que va a ser igual a, siempre utilizamos esta palabra reservada, new, respectivamente para precisar que vamos a invocar algo nuevo a partir de algo ya construido, como una clase en este caso. Entonces viene el nombre de la clase, ahora los parámetros respectivamente, en el mismo orden, ¿de acuerdo? Claro, aquí, bien, ahora sí. Y en el primer parámetro, pues supongamos un color rojo, ¿de acuerdo? El siguiente parámetro, que podría ser el año, supongamos uno 2020. Y también la marca. Entonces bien, una vez pues hecho esto, lo que va a suceder es que se va a instanciar un objeto a partir de esta clase. Y ese objeto respectivamente vaya a estas propiedades de aquí. Entonces bien, para comprobarlo, lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a pintar por pantalla las propiedades de este objeto, por ejemplo. Y bien, le damos a guardar. Y como podemos ver, tenemos lo siguiente, tenemos el objeto, es lo mismo. Si queremos pues llamar al color. Y en efecto, tenemos lo mismo y funciona de la misma forma que vimos hace un momento. Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre pues precisamente ya hacer uso de este método, por decirlo así, de trabajar con clases en vez de trabajar con los otros tres métodos que vimos previamente? Que precisamente aquí pues podemos trabajar mucho mejor. Además de las propiedades, podemos ya empezar con lo que son la inclusión de métodos. Los métodos vienen a ser como funciones que van asociadas a estos objetos. Dependiendo del nombre del objeto es que también tenemos una función. Por ejemplo, si tenemos un objeto llamado pues auto, entonces un método podría ser encender, otro podría ser de repente pues retroceder y así. Dependiendo de pues cuál sea dependiendo del contexto del objeto que queremos es que definimos esos métodos. Por ejemplo, en este caso, supongamos que queremos crear un método llamado a ver, siempre con la palabra function, ¿de acuerdo? Puede ser encender, por ejemplo. Entonces, bien. Cierto, function no va. Bien, ahora sí, encender. Y bien, encender simplemente le vamos a asociar un console.log y un texto simple que diga encendido. Bien,
Entonces le doy a control S para guardar y cierto, ahora vamos a probarlo. Así como podemos llamar a propiedades respectivamente por su nombre, podemos llamar también a métodos. Sin embargo, claro, aquí cambia la forma, no se trata simplemente de colocar el nombre, sino también sus respectivos paréntesis. Si recordamos, una diferencia entre las propiedades y los métodos es que precisamente los métodos siempre van acompañados de este tipo de, pues, de signos, los paréntesis. Y bien, vamos a darle control S para probar. Y bueno, en este caso, sí, en efecto, como ven, me dice encendido. Y bien, eso sería todo. Bien, vamos a probar otro, que puede ser avanzar. Lo mismo. Un texto que puede decir avanzando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a control S para guardar. Y claro, cambiar el nombre también. Y como pueden ver, me resulta esto. Avanzando. Y bien. Eso, como pueden ver, pues claro, aquí en los métodos podemos agregar más complejidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo hago algo como esto? Supongamos que quiero saber cuál es el estado precisamente del auto. Entonces aquí puedo trabajar con los valores booleanos, es decir, con 1 o con 0, o si es pues cierto o no. ¿De acuerdo? Entonces bien, vamos a agregarle por aquí otro método. No, vamos a trabajar en el que de aquí, encender. ¿Qué sucede? Vamos a aplicar aquí una condicional de la siguiente forma. Que si el estado es igual a, por ejemplo, claro, false, entonces ejecutamos lo siguiente. Pues vamos a decir pues encendido, ¿de acuerdo? Y claro, luego tenemos que cambiar ese estado. Entonces bien, ¿cómo hacemos eso? Con un TIS, ¿de acuerdo? Igual a, ahora, bueno, ahora que precisamente pasa a estar encendido, entonces cambia el valor a un true, a un verdadero, ¿de acuerdo? Puede ser o falso, o verdadero, 1 o 0. Recordamos que los valores booleanos precisamente trabajan con esta, tiene una forma binaria para trabajar. Y bien, ahora qué pasa si por el contrario, pues no, bueno, sucede que el auto ya está encendido, entonces aquí viene disculpen, viene lo siguiente. Entonces aquí pues agregamos, agregamos lo siguiente como apagando, ¿de acuerdo? Y claro, ahora esto pues el estado viene a cambiar. Ahora viene a ser un falso. Y bien, eso sería todo. Así que bien, claro, el objeto inicializa con un estado pues por defecto pues apagado, y en cuanto utilizamos un método llamado precisamente encender, entonces ese estado, esa propiedad cambia, y de esa forma podemos agregar algo de complejidad a los métodos. Entonces bien, vamos a comprobarlo. De acuerdo, vamos a darle control S para guardar. A ver, me da un error. A ver, y bien, cierto, aquí tenía que agregarle el TIS también, ¿de acuerdo? Siempre cuando trabajamos con objetos y con clases es importante utilizar este término TIS. Eso lo explicaremos más a profundidad en los siguientes videos, pero de momento vamos viendo que pues nos sirve bastante para trabajar con las propiedades cuando pues estamos desarrollando clases u objetos. Y bien, entonces si le cambio, ahora que le he agregado esto, TIS, vamos a darle a control S para guardar. Y en efecto me dice encendido. Pero, a ver, ahora qué pasa si... A ver, encendido, claro. Bueno, aquí ya podríamos luego trabajar con algo de lógica, ¿de acuerdo? Y bien, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es agregarle pues otro console dot, ¿de acuerdo? Vamos a volver a accionar el método encender. Y bien, eso es lo que vamos a hacer, a control S para guardar. Y precisamente en la primera ocasión pues enciende. Sin embargo, en la segunda lo que hace es pues apagar
o cambiar el estado. Bien, eso sería todo. Con eso finalizamos la parte, bueno, una introducción a lo que vienen a ser las clases y los objetos. En los siguientes videos pues ya trataremos más acerca o más a profundidad de pues todas estas estructuras. Y bien, ahora veremos acerca de Node.js y empezaremos pues a conocer el entorno, y ahí es donde aplicaremos pues todo esto, lo que hemos visto, y desarrollaremos ahora sí el servidor. Y bien, vamos allá.